La razón de fondo es que estamos hablando de una generación que vivió en el pasado, que era conocedora profunda del pasado y que actúan en buena medida imbuidos, estimulados, determinados por ese hilo conductor de la rebeldía cubana. Eso nos lleva de Martí a Fidel. Yo te diría que es de Martí a Fidel y es al futuro, porque la historia de la rebeldía en Cuba no ha terminado. Este es un país acechado, es un país agredido, es un país que apuesta a ser distinto, a tener un proyecto distinto, y eso exige constantemente una cuota de rebeldía frente a los poderes creados. Y por tanto habrán muchos Martí y muchos Fidel. Eso es inevitable. Esta historia no ha terminado. Fidel y Martí, o Martí y Fidel, para decírtelo en un orden cronológico, son simplemente, primero, símbolos y líderes de un proceso que continúa. Si alguien cree que las actitudes rebeldes y la causa de la rebeldía en Cuba ha terminado, comete un gravísimo error. Conversando con el profesor Reinaldo Suárez, recordé la última visita del periodista Ignacio Ramonet, quien nos evocó a aquel hombre que dedicó toda su vida a desarrollar el oficio de rebelde. Y en este libro Fidel nos recuerda: agradezco a la vida haber seguido a lo largo de todo el tiempo siendo rebelde. Aún hoy, tal vez con más razón, lo sigo siendo porque tengo más ideas, más experiencia, porque he aprendido mucho de mi propia lucha. Quizás ahí radicó su éxito, en la perseverancia por compartir esa visión de cambiar las cosas, de hacerlo cada vez mejor. Y así lo hizo Fidel. Un ejemplo es el municipio costero de Guamá. En aquel lugar transformado con la llegada de rebeldes, buscamos a Segundino. ¿Cómo le va? Este campesino vive justo al lado del Museo de la Plata. Su hija, especialista del sitio, es quien nos conduce hasta el padre. No detuvo su faena ni con la entrevista. Segundino, usted vive en una tierra de rebeldes. ¿Qué representa eso para usted? Eso representa mucho, ya que yo soy hijo de esta revolución, nací ya dentro del poder triunfo, y para mí eso es lo más grande, vivir cerca del museo, donde se desarrolló el primer combate del ejército rebelde. Pero es su hija también. Sí, ella es trabajadora de ahí, y además es otro orgullo que mi hija es trabajadora de ahí del museo. La cosecha de productos varios es un renglón que sostiene nuestra economía. Por eso en estas lomas nunca falta trabajo. Será por eso que es el plátano uno de los mejores del territorio. Y yo también tributo coco, como le decía. Le voy a demostrar ahora cuando venga el muchacho. A ver si hay rápido coco ahí, como se pela. Eso es al Alto Santiago. ¿Cuántas cosas se producen además de coco y guineo? ¿Cuántas cosas? Aquí yo produzco melón, cebolla, yuca, calabaza y fruta como guayaba, guanábana, tamarindo, que ya pienso este año empezar a recoger. Y tengo naranja agria. Hay limón, hay anón también, así por mandarina en menor escala, y mango, que tengo una plantación de mango ya que va a levantar. ¿Trabaja usted con un equipo de gente o trabaja? No, soy yo solo. ¿Usted solo Yo produce todo eso? Sí, lo que mi familia me ayuda, mi hijo, mi yerno me ayudan, y alguna gente más, vecinos, compañeros de trabajo. A veces la unidad me apoya. Ese es uno de los cocos que va para productos lácteos. Sí. Pero lo hice. ¿No se cansa Segundino de trabajar? No, que va, todavía soy un hombre relativamente joven. ¿Y los rebeldes no se cansaron? Y eso no se cansaron nunca. Andaban descalzos, y por lo menos aquí no nos falta el zapato, no nos falta el recurso. Santiago de Cuba. Coincido en que es una ciudad privilegiada en hechos como el de la generación del centenario, pero fue y es el 26 de julio símbolo de cambio y unidad para toda la isla. Así llegamos a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. Hallamos aquí al intelectual indicado para dar muchas respuestas sobre cubanía. Por suerte, había consultado antes el diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes. ¿De dónde cree usted que nos vino la rebeldía a los cubanos? Bueno, eso está metido en la raíz del tiempo, y más aquí, en Santiago de Cuba y en todas las comarcas orientales, donde todavía, cuando se levantó Céspedes el 10 de octubre, estaba viva en la memoria de la gente, y lo estuvo por muchos años después, la leyenda o la historia del fuego de Yara, de la luz de Yara, que evocaba el sacrificio de Atuey, el primer rebelde. Es por eso que yo creo que de esas rebeldías conocidas o desconocidas,
que están en la raíz de la identidad y en la fusión de las distintas sangres que forman el pueblo cubano actual, al cubano actual, sin distinción, ni cambio, ni matices. El cubano está presente ese elemento. Eso, gracias a eso, es que hemos resistido hasta hoy y hemos vencido. Las coincidencias nos ubican en un momento histórico. Desde el público celebro la decisión de la Asamblea Municipal Santiaguera de otorgar a Eusebio Leal la condición de hijo ilustre. Y es que en el oriente, como aparece en el escudo, nace el sol tempranamente. Y en busca de ese sol, de esa luz, redención, naturaleza, prosperidad y cambio, venimos una vez más a Oriente. Justo en ese instante, durante una entrevista no planificada, su lucidez nos esboza un 26 para el futuro. No olvides que la unidad nacional está representada en esa balanza que tiene a toda la isla de Cuba como fiel y que tiene dos platillos. En un platillo está Martí, el habanero, enterrado en Santa Ifigenia, y en el otro está Maceo, custodiado, el hijo de Santiago, custodiado en La Habana. Esa es la unidad de la nación. Entonces el 26 de julio fue el gran desagravio, fue el guante lanzado al rostro del poder opresor, discriminador, del poder humillante para el pueblo cubano, de la traición a los valores constitucionales, al sentido de la justicia, a la esperanza de la igualdad. Fue borrar la profanación del nombre de Martí en el año de su centenario por aquellos políticos con manos manchadas de sangre y de dinero. Por eso que el 26 de julio y la figura de Fidel y de Abel, que no era de aquí, y de Renato, que sí lo era, y de todos los que cayeron en el Moncada, fueron el símbolo de esa rebeldía, y por eso el día. Usted en ese momento, y ha hablado de varias circunstancias, usted ha sido un rebelde. Desde mi generación quisiera yo decirlo y reafirmárselo, pero le preguntaría, ¿cuánto haría falta seguir siendo rebelde en el futuro para mantener a Cuba? Hay que seguirlo siendo. Todos los días hay injusticia que reparar, mientras quede una sola, habrá razones. Todos los días quedan cosas que descubrir, héroes que eternizar, admirables heroínas que encomiar. Entonces, si eso es así, esa rebeldía puede realizarse hoy bajo el amparo, porque las revoluciones, cuando son rebeldía y esperanza, solamente muestran todo eso, es verdad. Se derrama sangre infinita, pero solo desde el poder político se puede cambiar la sociedad y la historia. Hoy la revolución es el árbol a cuya sombra nos encontramos y cuyos frutos cultivamos. Para que esos frutos se multipliquen en el futuro, la juventud tiene que conservar su esencia, su carácter, su valor, su capacidad de comprender, el mismo sentido de respeto a la historia que tenía Fidel, que humildemente en el Moncada cautivo dice que el autor intelectual es Martí. Así nosotros tenemos con gratitud, jóvenes, ustedes y los que han de venir, que recordar que muchos los precedieron en el tiempo. Y esta procesión heroica nunca puede ser olvidada. A este lugar entré por primera vez cuando tenía 10 años, en medio de un asalto simbólico de los pioneros. Buscaba en aquel entonces entender mi historia, qué nos hacía genuinos a los cubanos, por qué un grupo de jóvenes decidió tomar las armas para cambiar las cosas de Cuba. Aprendí mucho de las experiencias que encontré. Para lograr un cambio, Cuba necesitó rebelarse y defender su verdad. Como Fidel y otros antes que él, somos un país que desarrolló el oficio de rebelde, pero fue necesario para resistir a todo tipo de obstáculos, crisis, intervenciones, coloniajes. El Moncada fue un cuartel, hoy es una escuela, pero más que todo es un símbolo para recordarnos lo que nos costó llegar a ser esta Cuba auténtica con las realidades que cuenta su gente. El 26 es lo que defendimos desde el 10 de octubre hasta hoy. Luchar por lo que somos valió la pena y creo que siempre lo valdrá.